Hoy es una fecha muy especial para los que integran el Frente de Todos, ¿no? Recordemos 27 de octubre de 2010, un antes y un después, el fallecimiento de Néstor Kirchner. ¿Qué recuerdo hay de esa fecha y qué encontramos hoy, 11 años después? Como te decía, Claudio, es un proyecto de país. Nosotros pensamos que la Argentina se tiene que desarrollar a partir de una inversión fuerte en su capacidad industrial, que tiene que tener además la voluntad política de redistribuir los excedentes económicos, porque se trata de crecer y de distribuir, y se tiene que hacer desde una perspectiva solidaria y soberana. O sea, el Estado Nacional cumple un papel importante para garantizar todos estos objetivos, es independiente de las presiones de las corporaciones y tiene una responsabilidad ética con la sociedad, que es garantizar que los beneficios del crecimiento lleguen a todos. El acto de hoy a la tarde en Morón y lo que estamos haciendo acá tiene ese punto de contacto. Los que pensamos, como te decía Claudio recién, que la Argentina se recompone a partir de una inversión pública y privada en términos de lo que tiene que ser su capacidad productiva y exportadora, con un objetivo de distribución, y los que pensaban que hoy siguen sosteniendo lo mismo, además, que la Argentina se tenía que vincular a los mercados internacionales solamente desde una perspectiva financiera o como proveedores de materia prima. Ese modelo de país es el que nosotros no queremos y el modelo de país que estamos defendiendo es el que se representa en el INTI. Bien, Santoro lo dejo con Luli Trujillo y con Diego Iglesias. Están los dos. Estamos los dos, Santoro, sí, somos la dupla. ¿Cómo anda? Gachi y Pachi, vamos todos los dos juntos con Diego. Claro. Muy bien. A ver, Mañana y noche hacen. Sí, hacemos... mañana nos toca doble turno. Mañana ¿no? nos toca doble mañana turno, nos toca sí. doble turno. Sí. Hoy tenemos solamente turno mañana. Lo escuchaba hablando sobre el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner y pienso en la conformación del Frente de Todos, ¿no? Una alianza de partidos y de voluntades que en ese entonces no existía. El macrismo vino a unirnos. ¿Qué va a pasar ahora y después de las elecciones? Mira, el macrismo vino lamentablemente a generar mucho daño en la estructura productiva y social de la Argentina. Eso hizo que sectores populares que por ahí no tenían una tradición peronista o kirchnerista terminaran confluyendo en el Frente de Todos. Digamos, yo llego tarde al kirchnerismo y Claudio se incorpora al Frente de Todos desde otra experiencia popular, de centroizquierda, progresista, pero como decís vos, seguramente las contradicciones que se generaron en la época del macrismo favorecieron a que el campo popular logre construir una herramienta político-electoral. Sí creo, y creo que Claudio en esto coincide conmigo, que se necesita institucionalizar, porque la Argentina no solamente se define por lo que no quiere, que es todo lo que decíamos recién, sino también por lo que sí quiere. Y para construir un país de la naturaleza que estábamos comentando recién, se necesita algo más que consensos electorales. Estamos trabajando en eso, yo creo que la pandemia lentificó un poquito esa construcción, pero ahora que estamos saliendo, una de las tareas que tiene el campo nacional y popular es construir una herramienta que le permita pensar un país por la propositiva, no solamente por las cosas que no queremos, sino por el tipo de modelo de país que sí estamos buscando. Leandro, ¿cómo te va? Diego Iglesias te saluda. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, acaba de dar declaraciones radiales donde dijo textualmente: tenemos que ir sobre los monopolios para que haya una verdadera competencia. ¿Ves que hay posibilidad de acordar con un sector de la oposición algunas políticas de más largo plazo a partir de, por ejemplo, esta declaración del jefe de gobierno? Mira, yo siempre apuesto al diálogo y celebro que se identifique que uno de los problemas de la inflación en la Argentina es la puja distributiva, que es consecuencia del abuso de posición dominante de empresas oligopólicas. Hasta acá me parece que la oposición negaba ese diagnóstico, que lo haya firmado me parece que es un paso en la buena dirección, porque la verdad es que si bien es cierto que no es un solo problema el que genera la inflación, el tema de la concentración en mercados oligopólicos de los productores de alimentos es un tema y nosotros lo veníamos marcando. Ojalá que sea el inicio. Sí creo que también hay concentración monopólica y abuso de posición dominante en otras empresas que operan en la ciudad de Buenos Aires y que en general solemos hacer la vista gorda. El caso de todo lo que tiene que ver con los negocios inmobiliarios, donde las grandes constructoras de la ciudad se quedan con los terrenos públicos para hacer emprendimientos privados, es un caso. Por ponerte un ejemplo, claro. IRSA tiene más influencia en la capacidad de planificar la ciudad de Buenos Aires que la Asociación Central de Arquitectos, por ponerte un ejemplo, o que la sociedad civil a través de la participación política. Así que estaría bueno que también se avance en esa dirección. Ahora, Santoro, en esa misma declaración, porque fue una entrevista con María O'Donnell hoy por la mañana, Larreta dijo que el acuerdo tiene que ser del 70% y que en ese acuerdo no van a estar, y empezó a dar todos detalles del kirchnerismo. Es decir, los dejó afuera de un posible
posible acuerdo nacional, básicamente. Yo no sé si producto de que se vienen las elecciones y hay que endurecer el discurso, o si efectivamente cree que con ustedes no se puede dialogar y no se puede llegar al mismo puerto. Dicho esto, el acuerdo ¿no parecería a esta altura ser una utopía y un deseo que jamás se va a cumplir porque el cómo y el modelo es muy diferente? Mira, Luli, los partidos democráticos en la Argentina tienen la obligación de dialogar. Los acuerdos se pueden dar en distintos niveles. Vos podés tener un máximo nivel de acuerdo, que es un pacto nacional, un pacto refundacional, como se dio en algún momento, no sé, en España se pone siempre el ejemplo, está mal utilizado, pero pongámoslo porque se entiende fácil, el pacto de la Moncloa. Sí, claro. ¿No? Eso implica un nivel de consenso importante sobre temas muy importantes. Pero después hay otros niveles de acuerdo que van, digamos, decreciendo, digamos, en su nivel de complejidad, pero que también son útiles. Desde el más sencillo de todos, que es ponernos de acuerdo qué vamos a discutir en el Parlamento, que es un pacto político, avanzando por construcciones de consensos alrededor de leyes en particulares o de políticas de Estado. Distintos niveles, hay distintas graduaciones. Yo creo que tenemos que probar todas las graduaciones posibles de acuerdo sobre una agenda concreta. Y la verdad, y esto es un mensaje al jefe de gobierno, me parece que es una irresponsabilidad decir que él no va a sentarse a discutir o a negociar con partidos políticos que tienen representación institucional como consecuencia de la voluntad popular. A vos te puede gustar más o menos el kirchnerismo, como a nosotros nos puede gustar más o menos Juntos por el Cambio. Pero lo cierto es que ambos espacios políticos llegaron al Parlamento Nacional como consecuencia de que representan un sector de la Argentina. Ese sector, digamos, son minorías que a veces construyen con el sector flotante que por ahí no tiene una inscripción partidaria tan sólida, distintas mayorías electorales que son coyunturales. Hoy coyunturalmente nosotros somos mayoría en la Argentina. Seguramente en algún momento histórico serán ellos, pero también van a ser mayoría en términos coyunturales. Y si vos negás la posibilidad de discutir con otro sector de la Argentina, estás trasladando la grieta de la política a la sociedad. Es un error imperdonable, así que le pido al jefe de gobierno que recapacite, porque esa definición no es muy republicana. Vos podrías decir, yo tengo reparos en discutir con este sector político, eso es legítimo, pero lo voy a hacer igual, perfecto. Ahora decir, yo con este sector que representa un sector de la sociedad no voy a discutir, me parece que no rompe el contrato electoral, rompe el contrato social. Tendría que revisar esa definición Larreta. La oposición criticó duramente la medida del congelamiento de precios. ¿Cómo la ves vos? Me parece, Diego, que era una medida imprescindible para parar la pelota. Feletti anunció cuando tomó esa decisión, primero que había iniciado conversaciones con los grandes grupos concentrados de la economía para tratar de normalizar la situación, porque había visto que en la última quincena del mes pasado de septiembre se habían producido aumentos de precio en los alimentos por encima de la tasa de inflación general y por encima de la devaluación incluso del dólar paralelo, del dólar blue, con lo cual de manera injustificable. Lo que estaba diciendo es, muchachos, están aprovechando esta situación para recomponer las ganancias que perdieron en la época de Macri. No corresponde, porque atrás de todo esto está la gente. Entonces es una medida transitoria que lo que permite es frenar la pelota y después ordenar la macro. Está claro que la discusión de la inflación no se resuelve solamente con congelamiento de precios. Hay que, por ejemplo, resolver el conflicto, digamos, en el sector externo que nosotros tenemos. Si no tenemos un cronograma de pagos o de vencimientos razonables, si no tenemos la posibilidad de recomponer reservas, si no evitamos que los dólares que entren a la Argentina se fuguen, o sea, si no hacemos un montón de cosas, recurrentemente vamos a tener el mismo problema. Esto también tiene que ser parte de una agenda en la Argentina, porque discutir cómo hacemos para conseguir los dólares necesarios para garantizar el crecimiento y el desarrollo debería ser una política de Estado. Ahí se discute el problema de la inflación y el crecimiento, cuando discutimos qué hacemos con el sector externo. Entonces, en síntesis, la decisión de congelar los precios me parece una decisión correcta como consecuencia de que se detectó abuso de posición dominante de parte de las empresas. Es una medida transitoria, no es una medida de fondo, sirve para evitar que el poder adquisitivo de la gente se pulverice. Ahora, lo que necesitamos es un acuerdo político como sociedad para que el problema de la inflación, que es estructural, deje de ser recurrente y pase a resolverse a partir de consensos elementales para resolver este tema.